Hermanos, acompáñenme por favor al libro de Proverbios. Proverbios 6, capítulo del 1 al 15, el pasaje que vamos a predicar en la mañana de hoy. Proverbios 6, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Amén. Hermanos, esta mañana nos exponemos nuevamente al libro de Proverbios. No sé si usted lo ha notado, pero muchas veces, de manera inconsciente, cuando nosotros nos acercamos al libro de Proverbios, lo hacemos como si fuera una colección de refranes bonitos, como si fuera una especie de libro de segunda categoría entre los diversos libros de la Biblia, como si fuera una especie de manual antiguo de autoayuda. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos acercamos a este libro de esta manera, nosotros estamos ignorando la verdad sobre el libro de Proverbios. ¿Cuál es la verdad sobre el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es palabra de Dios. Este libro no se trata solo de la sabiduría de Salomón, no. Es la sabiduría del Espíritu Santo quien inspiró al autor para instrucción, beneficio y corrección de su pueblo. Por lo tanto, hermanos míos, esta mañana acerquémonos hoy al libro de Proverbios con reverencia, con un temor santo y con un corazón dispuesto a ser transformado. Amén. Este sermón se titula Apártense de estos tres individuos. Y el argumento que les propongo esta mañana es el siguiente. La sabiduría nos libra de tres individuos peligrosos. La sabiduría nos libra de tres individuos peligrosos. Así que sin más preámbulo, veamos el primer individuo del que nosotros debemos apartarnos. El primer individuo al que nosotros debemos apartarnos es: apártate del imprudente. Apártate del imprudente. Esto lo vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 5. El primer individuo en que nosotros debemos apartarnos es el imprudente. Apártate, iglesia, del imprudente. Hermanos, cuando nosotros leemos esta sección que va desde el versículo 1 al versículo 5,
lo primero que debe llamar nuestra atención de esta sección es cómo comienza el versículo 1. ¿Cómo comienza? Hijo mío, hijo mío. Y pregunto, ¿de quién es esta voz? ¿Es la voz de un padre? ¿Es la voz de un rey? Es un padre que está hablando a su hijo. Esto es lo primero que debemos notar de esta sección. Es un padre que habla a su hijo, es un padre que ama a su hijo, es un padre que se sienta para aconsejar a su hijo, porque este padre no quiere que su hijo tropiece. Y esto no es algo que aparece solamente en el capítulo 6, versículo 1. Nosotros lo vemos repetido al inicio del capítulo 5, del capítulo 4, 3 y 2. Si nosotros revisamos estos capítulos, vemos que todos comienzan, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Los que somos padres sabemos el peso y la carga que hay en nuestros corazones para que nuestros hijos sigan el camino del bien, para que nuestros hijos sean sabios. Es nuestro deseo guiarlo e instruirlos en todo tiempo. Entonces, esto es lo que está haciendo el autor acá. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, escucha las palabras de tu padre. Y hermanos, es importante que hoy, en esta mañana, escuchemos como hijos a la voz de un padre que nos habla. Jóvenes que están acá, ¿tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres ser caracterizado por la sabiduría? Escucha hoy la voz de un padre. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Hijo mío, líbrate. Si salieres fiador, líbrate. Y acá la pregunta que debemos hacernos en esta sección es, si soy fiador, debo librarme. Pero ¿qué es un fiador? Bueno, un fiador, de manera sencilla, es alguien que se compromete a pagar la deuda de otra persona. Por ejemplo, si tú pedías un crédito o hacías un negocio, la persona a la que le pedías el préstamo te decía, tienes que traer un fiador que en el caso de que tú no pagues, esta persona va a cubrir toda la deuda. Eso es un fiador, alguien que se compromete a pagar la deuda de otra persona. En la cultura de los tiempos bíblicos, ser fiador no era simplemente firmar un papel. Ser fiador era algo terriblemente serio. Era poner básicamente tu vida como garantía. En las culturas antiguas, hermanos, si tú eras fiador de tu amigo y tu amigo no pagaba la deuda, a ti te tocaba pagar, pero no solamente económicamente, sino con tu libertad, con tus bienes, incluso con tu familia, tu esposa, tus hijos eran vendidos hasta pagar toda la deuda. Esto lo podemos ver ilustrado en Mateo 18, en la parábola de los dos deudores, cuando Jesús dijo que había un deudor que no podía pagar el rey, y como no podía pagarle al rey, el rey mandó a venderlo a él y a sus hijos para pagar la deuda. Y este es el peligro, hermanos, que el autor de Proverbios quiere que su hijo evite. Él le dice, hijo, si tú has hecho esto, si tú has salido fiador, si tú has empeñado tu palabra, si tú has quedado enlazado, amarrado, si has quedado preso con los dichos de tus labios, líbrate. Y es interesante porque el padre de Proverbios usa como sinónimo a fiador como un esclavo. Él dice, si has quedado preso. En el verso 3 él dice, si has salido fiador, entonces has caído. O sea, has estado esclavizado, has estado preso, has tropezado. En otras palabras, si tú te has comprometido imprudentemente a cubrir la deuda de tu prójimo, te has convertido en un esclavo de esa persona. Y quiero que veamos, hermanos, algunas características
que nos van a poder permitir identificar a este imprudente, aquel que se compromete imprudentemente. Porque quizás muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, yo nunca he sido fiador de nada, yo ni siquiera tengo cuenta en el banco, así que este texto no es para mí. Vamos a ver algunas características que nos permitirán identificar a este imprudente que se compromete apresuradamente. En primer lugar, el imprudente actúa con orgullo. Su motivación, lo que le mueve a ser fiador, a cubrir la deuda del otro, no es amor, es orgullo. ¿Orgullo de qué? Orgullo de quedar bien con los demás. Él ayuda, se compromete para ser visto por otros, para ser aplaudido por otros, para ser recordado por otros. El imprudente, hermanos, está en su trabajo y el jefe pregunta si puede realizar cierta tarea o cierto proyecto. Él sabe que no lo puede cumplir. Él nunca ha hecho un proyecto similar, pero piensa, si yo le digo que sí, entonces voy a quedar bien. Voy a quedar como alguien comprometido. Voy a quedar como alguien que se esfuerza, a pesar de que no tiene experiencia y nunca ha hecho nada similar. Entonces el imprudente va y acepta. Cuando el imprudente acepta, como resultado de su imprudencia, ahora vive estresado, ahora no puede dormir porque tiene que entregar cierto proyecto, o es como alguien que se compromete a ir para tal sitio para quedar bien delante de los demás, no tiene las capacidades, no tiene los recursos y ahora pasa toda una odisea para llegar a un lugar por resultado de su lengua imprudente. Hermanos, el imprudente quiere ser conocido como el hermano generoso. Él siempre ayuda. Él siempre está disponible 24/7. El imprudente nunca dice que no. El imprudente siempre está disponible porque su identidad está en su reputación y no en Cristo. ¿Sí? El imprudente ayuda a los demás esperando que los demás lo reconozcan. Y cuando ayuda a alguien y ese alguien no lo agradece como esperaba, no lo reconoce como esperaba, entonces se ofende, se retira, porque su ayuda, su compromiso no era por amor, era una transacción. Yo te ayudo y tú me das gloria. Yo te ayudo y tú le dices a los demás que yo te ayudé y que no hay nadie como yo. Hermanos, esa es la primera característica del imprudente. El imprudente actúa con orgullo para quedar bien delante de los demás. Otra característica, el imprudente se compromete sin investigar ni preguntar. El imprudente se compromete sin investigar y sin preguntar. Llega un supuesto hermano nuevo a la iglesia el domingo. Este hermano nadie lo conoce, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe si realmente es creyente o no. Pero esta persona que llega a la iglesia tiene una historia conmovedora. Tengo necesidad. Tengo 5 niños pequeños. Perdí el empleo. Mi esposo me dejó. Yo necesito que me ayudes económicamente. Yo necesito dinero, hermano. Que Dios te bendiga. El imprudente no pregunta. El imprudente no indaga. El imprudente, sin preguntar nada, abre su cartera y entrega el dinero y luego descubre que ese supuesto hermano o hermana ha hecho lo mismo en otras 3 iglesias, que no tiene hijos y que su supuesta falta de comida era para pagar vicios. Pero es que si lo ayudo voy a quedar bien, como el hermano generoso que se desprende, la hermana generosa que le ayuda. Hermanos, el imprudente no calcula el costo. El imprudente no evalúa las consecuencias.
Es como dice Jesús, aquel que construye una torre sin calcular los gastos, queda como un tonto, queda como un necio. Bueno, el imprudente es así. El imprudente no calcula el costo. El imprudente está con su familia y todos están planeando un viaje. La mirada de todos se pone sobre él, sobre ella, y le pregunta a la familia y le dice: en este viaje, ¿tú cuánto vas a poner? ¿Cuánto dinero vas a poner para reunir para el viaje? ¿Tú cuánto vas a dar? El imprudente no tiene ese dinero. No lo había presupuestado. Sabe que no puede permitirse en este momento ese gasto, pero todos lo están mirando. Él se queda en silencio y dice: yo pongo tanta cantidad. Y ahora pasa los siguientes 3 meses pagando una deuda que nunca quiso contraer, solo para no ser visto como el tacaño de la familia. Hermanos, hemos visto entonces que el imprudente actúa con orgullo, el imprudente se compromete sin investigar, el imprudente no calcula los costos. Y en último lugar, el imprudente se compromete a pagar lo que no tiene. Él no tiene ahorros, él vive del día al día, pero cuando alguien le pide dinero, ¿saben qué hace el imprudente? Pide prestado a otro para prestárselo a esta persona. Y luego pide prestado a otro para devolverle dinero a esta persona y se vuelve un ciclo. Y cuando te das cuenta hay 20, 30, 40 personas que le han prestado dinero y a todo el mundo le debe. El imprudente se compromete a pagar lo que no tiene, poniendo en riesgo no solamente su futuro, sino también el de su familia. Hemos reconocido, hermanos, después de escuchar estas diversas características, alguna señal del imprudente en medio nuestro. ¿Cuántas veces hemos dicho sí, lo voy a hacer, por miedo a decir no? Ahora bien, esto no significa que ayudar a otros o que ser fiador sea siempre malo. Esto no significa esto. La Biblia nos muestra ejemplos donde ser fiador, donde ayudar, donde comprometerse es un acto de amor genuino. 3 ejemplos. Pablo fue fiador de Onésimo. Él le dice a Filemón: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Él lo hizo, pero él sabía cuánto era el costo y lo hizo con la motivación de restaurar la relación entre Filemón y Onésimo, no para su propia gloria. Segundo, el buen samaritano fue fiador. Él, luego que recoge al herido, él lo lleva y dice al mesonero, al de la posada: cuídalo, y lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Y el tercer ejemplo es Jesús. Jesús es el fiador supremo por excelencia. Dice Hebreos 7 que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él puso su vida como garantía, firmó con su sangre una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. ¿Notan la diferencia? Los 3 sabían el costo. Los 3 tenían una motivación correcta. Y los 3 tenían el recurso para cubrir ese compromiso. No se comprometieron por orgullo ni por quedar bien. En cambio, hoy hay muchos imprudentes que se comprometen para recibir el aplauso de los hombres. Por lo tanto, es importante que tú y yo reflexionemos y nos preguntemos: ¿me he comprometido porque Dios me guió? ¿O me comprometí porque el orgullo me empujó? ¿Qué sucede, hermanos? Si examinamos nuestras vidas, si el Espíritu Santo trae a nuestras mentes momentos y situaciones donde hemos actuado como el imprudente, ¿qué debemos hacer? Bueno, el Padre amoroso le dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Dice el texto: ve, humíllate. Asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, escápate como gacela de la mano del cazador.
¿Si notan la urgencia? El padre le dice, si tú has sido imprudente, si tú te has comprometido imprudentemente, bueno, siéntate, reflexiónalo, ora. No, el padre dice, haz esto y líbrate. Líbrate ahora. Hay situaciones donde la sabiduría no es esperar, es actuar. Él dice, líbrate. Ok, papá, ¿cómo me libro? Bueno, humíllate. El orgullo te metió allí, la humildad te sacará de allí. A veces es decir, perdón hermano, perdón hermana, me equivoqué. No debí comprometerme. Ayúdame a salir. Duele, pero es mejor media hora de vergüenza que años o meses de esclavitud. El padre le dice, humíllate, líbrate, o sea, actúa con urgencia, como la gacela se escapa del cazador. Imaginen un cazador atrapando a un venado y el venado le dice, pero ya va, dame chance para correr. No, ¿verdad? Es ilógico. Desde el momento que ya ve el cazador, huye. Bueno, de la misma forma, con la misma premura, con la misma urgencia, si tú te has comprometido imprudentemente, ve pronto y líbrate de esa deuda o de ese compromiso. Guarda tu reputación. Es mejor ser humillado por reconocer tu error. Es mejor que la persona, digo, el hermano o la hermana reconoció el error, que ser humillado después por no poder cumplir tus compromisos. De acuerdo a esta sección, el consejo, el mandato de esta mañana es: apártate del imprudente. Apártate del imprudente. No seas imprudente. Eso es lo que nos dice el Padre en esta sección del 1 al 5. Pero hay otro individuo, hermanos, que es más silencioso, es más cómodo, es más relajado, del cual también debemos apartarnos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Apártate del perezoso. Apártate del perezoso. Dice el verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En esta sección, mis hermanos, el autor de Proverbios cambia el tono. Ahora se dirige al perezoso con el fin de que el hijo escuche y aprenda. El problema, dice el autor, ya no es la boca imprudente. Debes apartarte de él, debes librarte de la imprudencia. Ahora el problema es la vida perezosa. Y el autor de Proverbios usa un insecto tan pequeño como la hormiga para exponer la necedad y la tontería de una vida perezosa. Es como si él le dijera, perezoso, o en nuestros términos, flojo, si tú quieres ser sabio, si tú quieres caracterizarte de sabiduría, perezoso, no busques un filósofo, no busques un video motivacional en YouTube, no, busca un hormiguero. Sal de tu cama, ve al patio, ve al jardín y busca un hormiguero. Porque la creación misma da testimonio sobre cómo debemos vivir. Mira la hormiga. El sabio le dice, el padre le dice, mira y ve a la hormiga. Aprende de ella, mira sus caminos y sé sabio. Y nosotros en la mañana de hoy nos preguntamos, yo sé lo que es una hormiga, yo he visto cantidad de hormigas, yo he matado hormigas, pero ¿qué lección puedo aprender de ellas? Primero, la hormiga es diligente. La hormiga es diligente. La hormiga no tiene un jefe que le grite. La hormiga no tiene un reloj despertador con 5 alarmas. La hormiga no tiene que entregar un reporte todos los lunes de lo que hizo en la semana. La hormiga no tiene ninguna de estas cosas.
y sin embargo, trabaja diligentemente porque lleva dentro de sí el diseño de Dios que la impulsa a proveer para su futuro. Hermanos míos, nosotros vivimos en una cultura donde esperamos que alguien venga y nos motive. Nosotros venimos para que el pastor nos empuje. Nosotros queremos que el jefe nos inspire, que nuestro esposo o nuestra esposa nos anime y nos den razones para continuar. Necesitamos algo o necesitamos alguien, buscamos en cualquier cosa la motivación para salir adelante, aunque sea un café por la mañana. Pero nuestro texto dice, mira la hormiga. Mira la hormiga. La hormiga tiene iniciativa, el perezoso no la tiene. Y cuando la tiene es porque el jefe está detrás. El perezoso aprovecha que su jefe no está para trabajar menos. Es como dice el refrán popular: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ese es el perezoso. En cambio, el hombre sabio y la mujer sabia trabaja para la gloria de Dios. Trabaja no para los hombres, sino como para el Señor, como enseña Pablo en Colosenses 3. Debemos reflexionar, hermanos, después de mirar el ejemplo de la hormiga, después de saber que la hormiga es diligente, y preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo perezoso, perezosa? ¿En qué áreas de mi vida he estado esperando una motivación o a alguien que me mande a hacer lo que ya yo sé que debo hacer? ¿Soy perezoso? ¿Soy perezosa? El devocional lo hago en la mañana solo porque el pastor lo manda por el grupo o porque la hermana envía la imagen. Ese es el único momento que leo la Biblia. El devocional lo hago porque mi esposa, mi esposo, mis padres me lo recordaron. Las finanzas, el orden en mi familia, en mi casa, lo hago solo porque me presionan. La casa la limpio solamente porque viene visita. Me baño y me arreglo solo porque voy a salir. Hermanos, observemos a la hormiga porque ella es diligente en todo lo que hace. En segundo lugar, la hormiga planifica y previene para el futuro. El versículo 8 en su parte A nos enseña que la hormiga prepara en el verano su comida. En otras palabras, en momento de abundancia, en el tiempo donde hay, la hormiga recoge, empieza a acumular. Antes de que llegue el invierno, antes de que llegue el momento de escasez, que en un mundo caído donde estamos, sabemos que las cosas en el futuro no siempre van a ir bien. Entonces, el que es como la hormiga, el diligente, empieza a reunir, empieza a acumular, empieza a planificar para su futuro. Si este pequeño insecto toma esta previsión, ¿qué excusa tiene el perezoso? Estas palabras lo que hacen es hundirlo y hundirlo y hundirlo más. Por eso al perezoso, como no planea para el futuro, al perezoso le encanta, le fascina, disfruta pedir prestado. Si algo le ocurre, él pide prestado y después vuelve a pedir y a vivir de otros. Al imprudente le encanta vivir de los demás, ya sea sus padres, ya sea de la iglesia o ya sea del Estado. Él le encanta que me den, deme, dame, sosténme. Y si juntamos al perezoso con el imprudente, tenemos una bomba de tiempo. Uno presta y el otro pide. Tarde o temprano eso va a hacer daño en la iglesia. Alguien decía, hermanos, que existen 3 tipos de personas que padecen necesidad y la iglesia solo debe ayudar a 2. 3 tipos de personas en necesidad, la iglesia ayuda solo a 2.
El primer tipo es aquellos que padecen necesidad por una fuerza externa a ellos. Ejemplo, un accidente, una enfermedad, un desastre natural, se quedó sin empleo por razones externas a él, es viuda, es huérfano, padece necesidad por una fuerza externa a él. A estas personas la iglesia tiene el deber de ayudarles. Segundo tipo, aquellos que padecen necesidad, pero se esfuerzan, trabajan duro y aún así no les alcanza. Estos hombres y estas mujeres son diligentes, son esforzados, trabajan duro y no les alcanza y padecen necesidad debido a situaciones externas a su diligencia. Ejemplo, la situación económica externa a ellos, mala economía, malos sueldos, falta de experiencia laboral. A estos la iglesia tiene el deber de ayudarles. Pero hay un tercer tipo, que son aquellos que padecen necesidad por perezosos, que no hacen nada para salir de esa situación, ya sea por vicios. No hay que darle a todas las personas que te pidan en la calle. Por comodidad, no quieren moverse, no quieren salir, no quieren esforzarse, o por decisiones pecaminosas. Todos los ahorros de la casa lo invertí en esto y perdí. Ayúdenme. No. A estos la iglesia no tiene el deber de sostenerlos, pero sí tiene el deber de exhortarles a trabajar. ¿Se entiende hasta allí? Amén. Entonces, una persona que tiene como patrón de vida pedir prestado constantemente es un perezoso y debemos apartarnos de él, porque de la hormiga aprendemos que ella es diligente. Pero también el texto nos dice que la hormiga no solamente es diligente, se esfuerza, sino que también recibe su recompensa. El texto dice en el versículo 8, en su parte B, dice: y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermanos, el principio aquí es claro. El que trabaja y se esfuerza, recibe su recompensa. Debido a que vivimos en un mundo caído, a veces las cosas no salen así. A veces el que esfuerza y el que es diligente no recibe el fruto de su recompensa. Pero en términos generales, el que se esfuerza, recibe su paga. Hermanos, ante este ejemplo de la hormiga, cuando nosotros la miramos y vemos que ella es diligente, que ella acumula, que ella recibe su recompensa, el autor de Proverbios dice: perezoso, mira a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Así como podemos mirar de la hormiga, hermanos, nosotros debemos mirar esos ejemplos que están en la naturaleza y aprender de ellos diligencia. Pero no solamente de la hormiga. Dios, en su gracia, ha puesto en medio de nosotros hombres y mujeres que son como la hormiga. Hombres y mujeres diligentes. Y antes de hablar de esto, quiero que hablemos sobre un mal que ha surgido en nuestros días. Yo lo llamo el mal del emprendedor. ¿A qué me refiero? A través de toda la historia de la humanidad, siempre ha habido personas asalariadas y personas con negocios. Eso siempre ha salido. Y ambas opciones son agradables, son honrosas delante del Señor. Ejemplo sencillo: Nehemías era copero, asalariado. Daniel era funcionario, asalariado. Y Jacob era pastor de ovejas y tenía su propio rebaño, tenía su negocio. Pablo fabricaba tiendas, él mismo tenía su propio negocio. Ambas opciones están bien. Pero en nuestra cultura actual, gracias a la exaltación del individualismo, el yo puedo solo, el yo no quiero someterme a nadie, han surgido unas ideas que dice que aquel que es emprendedor es superior socialmente al que es asalariado. ¿Dónde trabajas tú? En una empresa. ¿En una empresa? Wow. Yo monté mi propio negocio. Porque no, horarios, todo eso. Y pareciera que aquel que es asalariado debería sentirse culpable porque no ha emprendido todavía en su vida. Eso es un mal que surge en nuestro tiempo. Entonces, como resultado de ese mal, muchas personas dejan sus trabajos,
de asalariados e intentan emprender en miles de cosas sin tener ni siquiera una idea clara de lo que quieren hacer. Vamos a montar eso y hacemos aquello y montamos lo otro y tal, y cuando hagamos real, tienen 10,000 ideas. Están intentando emprender sin una idea clara. Hermanos, esto también es ser perezoso. No tener la madurez, no tener la paciencia para emprender en una sola cosa, trabajar en esa sola cosa hasta que ese negocio se consolide antes de intentar pensar en hacer otra cosa. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, es un llamado a los que son emprendedores hoy, no para decirles que dejen de emprender, sino para decirles que piensen con sabiduría y paciencia qué es lo que quieren hacer. Y que tal como a las hormigas, observen en medio nuestro a hombres que tienen sus negocios aquí en esta iglesia, pero que han pasado la prueba del tiempo. Tienen 10, 20, 30 años en su negocio, en que emprendieron en su negocio y han sido caracterizados por ser hombres fieles, productivos y maduros. Bueno, tú, tal como la hormiga, debes ver a estos hombres, debes acercarte a estos hombres y debes aprender de ellos. No para venir a decirle y a contarle todas las ideas que tú tienes en la mente, no, sino para escuchar, para aprender, para crecer en paciencia y en madurez. Aquí en medio nuestro nosotros tenemos hombres con más de 10 y 20 años de experiencia en sus negocios. Acércate a ellos, escucha, no lo sabemos todo. No es la idea millonaria. Aprende de los que tienen más experiencia. Y no solamente al área emprendedor, también a los asalariados. Aquí en medio nuestro hay personas que han sido fieles en su trabajo por más de 10, 20 años. Muchos han sido condecorados por su excelente labor. También imítalos. Si eres asalariado, imítalos. Si eres emprendedor, imita a estos hombres. Amén. Un hermano a quien amo y respeto me dijo recientemente que sea muy cuidadoso con las personas que influyen en mi vida. Y yo creo que es un consejo muy sabio. Todos necesitamos mentores, pero no todas las personas son de buena influencia. Debemos buscar hombres, mujeres maduras bajo las cuales poder aprender a ser diligentes. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermanos, el autor de Proverbios dice entonces, mira la hormiga perezoso, aprende de su ejemplo y sé sabio, ¿sí? Pero el perezoso, la forma de vivir del perezoso es distinta a la hormiga. Él dice en el verso 9, ¿hasta cuándo, oh perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco dormir, un poco cruzar las manos para reposar. El problema del perezoso, hermanos, no es que descanse. Ya hemos enseñado desde acá muchas veces que Dios instituyó el descanso y el trabajo y ambos son agradables y ambos son santos. El problema del perezoso no es que descanse. El problema del perezoso es que descansa cuando debe trabajar. Y asimismo es perezoso también aquel que trabaja cuando debe descansar. Es tiempo de descansar. No, yo voy a trabajar. No estás haciendo lo que debes, eres un perezoso. Entonces, si tú te caracterizas por ser adicto al trabajo, por trabajar 15 y 17 horas y te sientes orgulloso por eso, déjame decirte que eres un perezoso. Pero también, si tú descansas cuando debes trabajar, si a ti hay que rogarte para que hagas las cosas en el tiempo que debes hacerlas, eres un perezoso. Y de acuerdo a la instrucción que estamos aprendiendo, debemos apartarnos de este tipo de personas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Andas con sabios y sabio serás. Pero ¿qué pasa si andas con perezosos? Perezoso serás. Así es. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias del perezoso? El autor de Proverbios en el versículo 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pobreza va a venir a la vida del perezoso y no le va a tocar la puerta.
No le va a avisar, mira, soy la necesidad, soy la pobreza, mañana llego. No. Debido a su conducta pecaminosa, la necesidad y la pobreza va a venir a él como un ladrón armado en medio de la noche. ¿Qué ladrón es aquel que llama y dice, voy a robar tu casa esta noche? Está pendiente allí, espérame. No. De la misma forma, la actitud necia del perezoso lleva a que la consecuencia, la necesidad, la pobreza llegue a su vida. Hermanos míos, apartémonos del perezoso. Amén. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto dos individuos. Uno, el imprudente, atrapado por su propia boca. Dos, el perezoso, atrapado y atado a su cama, a su comodidad. Pero hay un tercer individuo en nuestro pasaje. Y si los dos primeros son peligrosos, el tercero, lo es aún más. Porque los dos anteriores principalmente se destruyen a sí mismos. El perezoso se hace daño a sí mismo. El imprudente se hace daño a sí mismo. Paga las consecuencias él mismo. Pero el tercero destruye a los que están a su alrededor. Veamos el tercer punto. Apártate del malvado. Apártate del malvado. Leamos el versículo 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Hermanos, el Espíritu Santo quiso a través de esta sección dejarnos un detalle, un cuadro pintado de cómo es el hombre, de cómo es la mujer malvada. Él dice en primer lugar que el hombre malo, el hombre malvado, es el que anda en perversidad de boca. La palabra que se usa aquí para usar perversidad de boca significa boca torcida, que todo lo que sale de su boca nunca es recto, nunca es derecho. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Él te sonríe mientras te está traicionando. Él te abraza y te llama hermano mientras te clava un puñal en la espalda. Su problema no es que a veces miente, sino que su boca está torcida por naturaleza. Es como un árbol torcido que jamás se va a poder enderezar. Este hombre y esta mujer malvada no solamente tiene perversa la boca, sino que su lenguaje corporal, todo su ser, todo lo que hace, todas sus gesticulaciones son instrumentos de maldad. Se nos dice que él guiña con los ojos, que él habla con los pies, que él hace señas con los dedos. En otras palabras, es un maquinador. Constantemente está pensando y está viendo a quién engaña, cómo hace la trampa. En la iglesia, en el trabajo, en la familia, siempre está creando bandos. Los antiguos contra los nuevos, los hombres contra las mujeres, los ancianos contra los jóvenes, la iglesia contra los pastores contra los diáconos, la iglesia y en la familia. Siempre está maquinando, no es pacificador, usa sus cuerpos como instrumento de maldad. Se nos dice en el versículo 14 que hay perversidades en su corazón. Él no tiene un mal día y por eso actúa así. No, la maldad es algo que él es su esencia. Cuando despierta, planea el mal. Cuando duerme, sueña con el mal. Se nos dice que es un sembrador de discordia. Donde quiera que va, deja pleitos. No puede ver la paz porque no la conoce. Si dos están bien, él los separa. Pero hermanos, permítanme ilustrar a este personaje. Él existe en medio nuestro. Él no tiene cuernos. Él no tiene una marca o una señal identificable en la frente, sino que él tiene una sonrisa amable y una Biblia debajo del brazo.
El malvado en la iglesia no es el que llega borracho el domingo. No, eso es muy visible. Es fácil exhortarlo. Es muy escandaloso. El malvado del que habla Proverbios es más sutil y por eso más peligroso. Él es el que se te acerca después del culto o la que se te acerca después del culto y te dice, oye, solo para que estés orando, ¿sabes lo que me enteré de fulano? ¿Sabes lo que hizo fulano ayer? Y te cuenta con lujos y detalles el pecado ajeno. Y realmente no es para que tú ores, es para que tú juzgues, para que te pongas de su lado, para que la semilla de la desconfianza comience a crecer y ahora veas a ese tercero de una manera diferente. Es aquel que nunca te ataca y te dice las cosas de frente, sino que siempre tiene una preocupación legítima para sembrar dudas sobre el carácter del pastor, del hermano, del diácono. El malvado en medio de la iglesia no te dice, yo estoy en contra de fulano. No, él dice, me preocupa fulano. ¿Has escuchado que fulano? Algunos están diciendo algo de fulano. Es perverso de labios. Él diseña sus palabras para hacer daño sin dejar huella. En nuestros refranes populares, él tira la piedra y esconde la mano. Hermanos, el malvado en medio nuestro es el que divide familias. Se le acerca a la esposa y le siembra dudas sobre el esposo. Se le acerca al hijo y le dice cosas del padre. No por amor a ninguno de ellos, sino que él encuentra deleite. Él encuentra satisfacción. Él se apasiona en el conflicto, en la pelea, en la separación. Con todas estas características, hermanos, ¿pueden reconocer al malvado en medio nuestro? Quizás podemos estar pensando en alguien, pero quizás lo estamos reconociendo en nosotros mismos. Hermanos, el malvado no se hace malvado de golpe. Empieza con pequeñas exageraciones, con chismes como si fuera oración. Cada comentario ácido, disfrazado de broma, de no te lo tomes en serio, es jugando. Nadie se despierta un día siendo el sembrador de discordia del versículo 14, sino que llega a ese punto por una serie de decisiones pequeñas que no fueron confrontadas ni fueron detenidas. Hermanos, si ahorita tuviéramos un espejo después de escuchar todas estas cosas, ¿nos reconoceríamos como este hombre malvado? ¿Somos personas de una sola palabra? ¿O de frente decimos algo y a espaldas susurramos, señalamos y guiñamos los ojos? ¿Hay alguien en esta congregación, en tu familia o en el trabajo, que su imagen esté manchada por tu boca? ¿Hay alguien cerca de ti que las demás personas ven con rechazo debido a tus murmuraciones? ¿Te caracterizas por hacer daño con tu boca a los demás? ¿Usas el instrumento de los labios, de la voz, no para edificar y exaltar a Dios, sino para maldecir a tu prójimo que está hecho a la imagen de Dios? Hermanos, debemos apartarnos del hombre malvado. Dice el versículo 15, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio.
Hermanos, parece que el malvado se pudiera salir con la suya. Parecía que su astucia le daba ventaja, pero Dios, quien lo conoce todo, quien examina los corazones, los pensamientos, lo más profundo de nuestras almas, Él lo sabe todo, dice, por tanto. Hay un por tanto divino. Hay un día de ajuste de cuentas. Hay un juicio y de acuerdo a este pasaje, ese juicio va a tener tres características. En primer lugar, será de repente. Dice, su calamidad vendrá de repente. Cuando el malvado está en su apogeo, cuando él cree que nadie lo descubrirá, cuando ha tejido su telaraña perfecta, cae el juicio de Dios sin avisar y sin negociar. Vendrá de repente. En segundo lugar, dice, súbitamente será quebrantado. Aquí la idea son de huesos rotos. Dios no viene a corregir al malvado, sino que viene a quebrantarlo. No es una corrección, es destrucción divina. Y en tercer lugar, la tercera característica de este juicio es que nos dice que no habrá remedio. Verso 15. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y esta es la frase más aterradora que puede haber. Va a llegar un punto, vas a llegar a un punto donde ya no hay vuelta atrás. No va a haber remedio, no va a haber sanidad. La paciencia de Dios se agotó y la oportunidad de arrepentimiento ya pasó. Y déjenme decirles, hermanos míos, que esta verdad es una verdad inmutable, o sea que no puede cambiar. Es una realidad, se va a cumplir. El destino del hombre malvado es el infierno. Y no solamente del hombre malvado, sino del hombre imprudente y del hombre perezoso. Estos tres individuos serán quebrantados y arrojados a una eternidad de tormento por siempre jamás. Hermanos, estos tres individuos no solamente van a compartir el mismo destino, sino que ellos mismos tienen algo en común. ¿Saben qué es? Los tres son idólatras. La idolatría es su centro. El imprudente, el que se compromete imprudentemente, el que usa sus labios imprudentemente, adora más sus propias palabras y sus propios compromisos que la provisión y el cuidado de Dios. Por eso peca contra su Señor de imprudente. Es un idólatra porque sirve a sus propios deseos y está dispuesto a poner en riesgo su seguridad económica, su familia, su futuro para satisfacer su ídolo. Yo busco el aplauso de los demás. No importa, yo me endeudo. Yo entrego mi familia, mis alimentos, mi seguridad, todo. Pero que quiero que este ídolo esté siempre allí. Ese es el imprudente. El perezoso adora, idolatra su cama, idolatra su comodidad. Se adora tanto a sí mismo que se rebela contra el mandato de Dios de trabajar diligentemente. Él pone su palabra por encima de la palabra de Dios. Dios dice, hay que trabajar diligentemente. El perezoso dice, no, tampoco tan así. Vamos con suavidad. Es a mi tiempo. Es un idólatra. El malvado, el hombre malvado se deleita en su maldad. El malvado desprecia la justicia y desprecia a Dios, quien es autor de la justicia. Por eso será quebrantado de repente. En el versículo 16 se nos dice que estos hombres son aborrecibles delante de Dios y por eso serán condenados. Ninguno de estos individuos son sabios.
Ninguno de ellos son sabios. Ninguno tiene temor de Dios. Son unos idólatras y debemos apartarnos de ellos. ¿Piensan que estoy siendo exagerado? ¿O quizás duro? ¿Creen que Dios pasará por alto al culpable y cerrará los ojos ante el pecado de los idólatras? Acompáñenme por favor a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los que idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el destino. Este es el quebrantamiento que espera a todo aquel que se resiste a Dios. Este es el súbitamente del versículo 15 que va a llegar pronto. Hermanos, al escuchar esto, cada uno de nosotros debería sentir que el suelo tiembla debajo de nuestros pies. ¿Saben por qué? Porque si somos honestos, si miramos honestamente nuestras vidas, todos hemos caminado como estos hombres. ¿Quién no ha hecho una promesa imprudente? ¿Quién no se ha comprometido y ha sido necio con sus palabras? ¿Quién no ha sido perezoso en sus responsabilidades? ¿Quién ha dicho mañana lo hago y no lo ha hecho? ¿Quién no ha torcido sus palabras para quedar bien, para hacer daño, para murmurar, para hablar en contra de su prójimo? ¿Quién? La respuesta nos humilla. Ninguno de nosotros queda en pie. Dice el apóstol Pablo, y estos erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben qué hizo la diferencia? Jesús, el Hijo de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Jesús recibió el quebrantamiento que nosotros merecíamos. Cuando el Padre lo miró en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, Él vio toda nuestra imprudencia, Él vio toda nuestra pereza y Él vio toda nuestra maldad. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo quebrantó. Súbitamente lo quebrantó. Para Él no hubo remedio. Para que tú y yo tengamos remedio. Él fue tratado como el malvado, para que ahora los malvados como nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan Proverbios 1 que leyó mi hermano Joel? El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Gracias a Cristo, el Espíritu Santo ha puesto temor de Dios en nuestros corazones. Ahora deseamos y podemos obedecerle. Gracias a Cristo, ahora fuimos puestos en el camino de la sabiduría y librados del destino de los hombres malvados. Por lo tanto, el juicio que viene sobre los imprudentes, sobre el perezoso y sobre el malvado, debe poner temor santo en nuestros corazones y llevarnos a desarraigar todavía remanentes de ese pecado que hay en nosotros. Sabiendo el destino que debe recibir cada uno de nuestros pecados, debe llevarnos a temer a Dios y desarraigar estos pecados de nuestras vidas, porque estos pecados no son compatibles con alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Hermanos, ¿qué te ha mostrado el Espíritu Santo hoy?
debemos arrepentirnos. Debemos pedir perdón. Hemos sido perezosos, hemos sido imprudentes, hemos sido malvados. Todos los que practiquen estos pecados serán destruidos. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, porque no es compatible de que si tú has sido perdonado por Cristo, estos pecados todavía te caractericen. Debemos arrepentirnos, debemos llorar, debemos pedirle, Señor, perdóname, porque no he sido sabio. Perdóname porque he sido librado del destino de los malvados, pero aún muchas veces me he empeñado en vivir como uno de ellos. No me permitas tener paz con mis pecados. No me permitas llamar a la imprudencia, a la pereza y a la maldad con debilidades de carácter. No. Permíteme reconocerlos como pecados por los cuales tu Hijo fue quebrantado. Hermanos, y como aprendimos hoy, la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino hacerlo ahora. Esto no es de ese tipo de cosas que lo reflexionas, lo piensas y tomas la decisión después. No, es ahora. No seas así. Y aléjate de los que son así. No te hagas amigo del que siembra discordia. No permitas que el malvado contamine tu corazón. No permitas y no te juntes con aquel que llamándose hermano se caracteriza por vivir así. Ten cuidado aún de su ropa, porque el juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que practique el pecado, se caracterice por el pecado y viva en su pecado sin arrepentimiento. Hermanos, no olvidemos esto hoy, ya para terminar el sermón. Lo que escuchamos esta mañana no fue mi opinión. Lo que escuchamos esta mañana no fue la sabiduría de un rey antiguo, de un padre, de Salomón. Lo que escuchamos hoy fue la voz del Padre hablándonos. Gracias a Cristo, nosotros somos los hijos a quien el Padre hoy advierte, a quien el Padre hoy le dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, escucha mi voz y sé sabio. Apartémonos del imprudente, apartémonos del perezoso, apartémonos del malvado, no porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque Cristo nos libró y el Padre no quiere que volvamos a ese camino. Recordemos nuestro argumento. El camino de la sabiduría, que consiste en tener a Jesús y obedecer la voz del Padre, ese camino nos libra de estos tres individuos peligrosos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por hablarnos hoy. Gracias por dirigirte a nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, por advertirnos del camino del imprudente, del perezoso y del malvado. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces hemos actuado como necios. Te pido que no me permitas vivir con mis pecados en paz, sino que tu Espíritu Santo los mortifique en mi vida hasta que sea igual que tu Hijo cuando esté junto a ti en la eternidad. Señor, líbranos de los hombres malvados, líbranos de ser perezosos, líbranos de ser imprudente. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Nos amparamos en ese sacrificio, nos cubrimos con su justicia. Ayúdanos a vivir ahora de manera sabia, como aquellos que han sido transformados por el Señor. Y permite, Señor, que tu iglesia te ame cada vez más, porque un día tú vendrás por segunda vez con tu espada desenvainada a traer este juicio sobre los malvados. Y todo aquel que no confíe en ti, que no esté unido a ti, será quebrantado. Bendice a tu pueblo
En el nombre de Jesús. Amén.